De abril ayer y hubo distintos usos de la memoria de lo que fue Malvinas, usos políticos, estamos hablando, ¿no? Cada sector político, empezando por el que gobierna y siguiendo por otros, utilizó la fecha para, bueno, posicionarse políticamente y plantear una serie de cuestiones, ¿no? El primero fue, por supuesto, el presidente Javier Milei. Ayer cuando terminamos el programa estaba empezando la cadena nacional. Allí él planteó, voy a decir algo que no debería ser novedoso, pero planteó que hay un reclamo irrenunciable de la Argentina por las Malvinas, lo cual puesto en su boca es bastante novedoso porque nos esperamos cualquier cosa, digamos, ¿no? Y por suerte cualquier cosa no ocurrió. Pero en el medio de ese discurso, que podía haber sido un discurso corto, homenaje, reclamo de soberanía y chau, metió el tema de la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Si les parece, escuchamos esa parte del discurso y ahora la comentamos entre todos. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Bueno, hasta acá. Yo ayer cuando lo escuchaba, yo estoy de acuerdo, te lo había dicho de una manera antes de escuchar la cadena nacional, que yo estoy de acuerdo con empezar a reconocerle a las Fuerzas Armadas, ¿no? de nuestro país, su labor, quitándole el peso que hicieron una generación, ¿sí? O un par de generaciones en la Argentina que rompieron toda la historia y le hicieron mierda a la historia de nuestro país. Porque digo, el pibe que se mete a hacer la carrera militar ahora no tiene nada que ver con lo que pasó en el 70 y pico. Entonces, digo, claramente, y escuchábamos también en las noticias, recién y media, alguien que decía, bueno, también nuestros próceres fueron generales. Entonces, reivindicar la historia desde ese lugar, sí, ahora, viniendo de la boca de Javier Milei y una Victoria Villarruel, vicepresidenta, que de un ratito la vamos a escuchar. Bueno, que lo que hizo hace muy pocos días fue pedir la reivindicación de los genocidas de este país, ahí es donde decís, pará. Sí. No, digo, pará, porque si yo te abro este juego, ¿a quién vas a estar poniéndole honores? ¿Entendés? Sí, yo creo que hay una cuestión para mí que es clara, o por lo menos esto es lo que pienso yo. Yo creo que hoy no hay un conflicto entre la sociedad argentina y las Fuerzas Armadas. Nadie se cruza con un soldado en el colectivo y lo escupe, digamos, ¿no? Como podía haber pasado en los años 80. En los años 80 podía haber ocurrido eso después de la dictadura. No hay un desprecio social, o sea, a lo sumo, no sé, salen con uniforme, pero ni siquiera la relación con la policía, que puede ser más complicada, por ejemplo, en determinados barrios de clase baja, por lo que representa la policía hoy, digamos, ¿no? Me parece que otra cosa es esto que vos decís, la memoria más larga de lo que ocurrió en el siglo XX, donde no hubo uno, sino 7 golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, el último con un genocidio. Así que yo digo, no lo veo como un problema esto, y no veo que hoy necesitemos pedir la reconciliación de la sociedad con la fuerza, porque ya se da de hecho, es una profesión más, o sea, el pibe que va al Colegio Militar de la Nación, yo entrevisté varios, de hecho, en distintas épocas, son pibes que están en otra, están pensando a ver si van a ganar un mango, no están pensando en se meten ahí para poder morfar a la en familia, dar un golpe de Estado, digamos, no está en la cabeza de ellos. Entonces, yo creo que eso, cuando él dice reconciliación, está apuntando a más bien torcer lo que era un acto sobre la memoria de Malvinas para hablar de el spot negacionista que él sacó el 24 de marzo. De lo que habían hablado, claro, hacía 2 semanas atrás. ¿Quién habló de reconciliación? Carlos Saúl Menem habló de reconciliación y lo que buscó en realidad fue impunidad. En el medio de todo esto hicieron otra reescritura histórica, cambiaron el nombre de Salón de Pueblos Originarios, le pusieron Héroes de Malvinas, pese a que ya existe un patio de las Malvinas en la Casa Rosada, o sea que no era necesario. Lo que querían era sacar a los pueblos originarios y aprovecharon esta fecha también para sacarlos. Por eso hablo de los usos de la memoria de Malvinas, porque no hacía falta, ¿no? Y en el medio reivindicaron, hablando de generales, reivindicaron a Roca, la matanza de pueblos originarios en la Patagonia, y dijo Milei que los pueblos originarios eran bárbaros.
era un país de bárbaros antes, ¿no? Bueno, pero es el pensamiento. Un regreso veloz a la idea del Día de la Raza y todo lo que teníamos pero antes, es ¿no? volver al colonialismo, o sea, es el pensamiento del español que vino a la digamos, a América a justamente adoctrinar de alguna manera a los que vivían acá. Con la espada y con la cruz. Claro, porque, bueno, eran bárbaros, eran animalitos, son indios, son incivilizados, pobrecitos. Así es. Bueno, esto por el lado del gobierno. Entonces, reescritura de la historia de la dictadura que... digamos, no era forzado que lo hicieran, pero trataron de hacerlo, y reescritura en este caso de los pueblos originarios. Del otro lado, el gobernador Axel Kicillof también aprovechó la fecha para facturarle a Milei su fascinación por Thatcher. Si quieren lo escuchamos a Kicillof. ¿Qué dijo? Y después, por algunas cosas que uno escucha en estos días, obviamente, estamos esperando que quien es hoy presidente de la nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. Así que creo que la soberanía no es solo un discurso el 2 de abril, la soberanía no es solo portar los símbolos nacionales o cantar el himno, la soberanía hay que ejercerla y actualizarla todos los días. Por supuesto que recordando a la gesta de Malvinas. Por supuesto que homenajeando a los excombatientes, a los veteranos de Malvinas. Por supuesto que reclamando de manera inclaudicable, con valentía y pagando los costos internacionales que haya que pagar, nuestra soberanía sobre Malvinas, repudiando a sus usurpadores. Y por supuesto también que llevando la cuestión de la soberanía nacional a luchas y a discusiones más actuales. Bien, la palabra de Kicillof medio de manual, ¿no? Le facturó lo de Thatcher, pero a su vez también planteó una diferencia con cómo se viene comportando el gobierno con respecto a la causa internacional, diciendo acá hay que ir a reclamar en todos los tribunales internacionales. Sí, pero además también recordemos, perdón Bernard, pero recordemos que con Néstor, en un decreto que firma Néstor Kirchner, se triplica la cifra que cobraban los veteranos de guerra desde 1998. Así es. Y tenían luego, una campe, ¿te acordás de la campe que tenía en Plaza de Mayo? Durante años lo tuvieron. Y después estableció un pago, el pago de pensión de guerra, de acuerdo a la ley 23.109, que correspondía a quienes actuaron en el Teatro de Operaciones entre el 2 de abril y el 24 de junio, y está incluida a ex soldados, conscriptos y oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Y a finales del 2004... el gobierno también decidió realizar el primer censo nacional de veteranos, no se había hecho nunca, estamos hablando de 2004, para conocer así la situación de cada uno de los excombatientes, y de ahí surge que, escuchá los números, eran 25.528, de los cuales el 43% no tenía dónde vivir, el 43% de los de los ex soldados de la guerra de Malvinas no tenía dónde vivir, y el 36% sufría problemas de salud. Y no nos olvidemos que más de 1.000 soldados se suicidaron después de la guerra. Entonces, el abandono era tal que cuando están atacando al gobierno anterior, o sea, no, amigo, o sea, fue el único gobierno que hizo algo por los otros. Faltaba. Como siempre algo falta. Ahora, pegar por pegar. El discurso de Milei siempre llegué yo y todo lo que se hizo antes estuvo mal. Eso acostumbremos, ¿no? Porque siempre es fundacional. Es así, claro, pero no es así. No somos una... ¿viste? No es América cuando llegan los españoles esto, viejo. Un poco, y también le parece bien eso. Bueno, y para hablar... Tampoco estaba bien. Para hablar un poco de las matices, diferenciándose del tono del discurso de Milei, que habló más de su agenda política que de Malvinas al final, Victoria Villarruel hizo su propio homenaje en clave personal, porque habló de su papá, que fue uno de los combatientes en Malvinas. Si quieren, escuchamos un pedacito de lo que dice Victoria Villarruel y ahora comento alguna cosita del papá. Hoy conmemoramos el 42 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Es un día muy importante para todos los argentinos, pero principalmente para los que tenemos un veterano de guerra en nuestras familias. Quiero agradecerle al presidente Milei por haberme dado la oportunidad de ser la vicepresidente de todos los argentinos y además ser la orgullosa hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. Cada 2 de abril es un día muy emocionante,
porque recordamos a los que no están y murieron en las islas, a los que volvieron y lamentablemente fallecieron en estos. Bien, acá un pedacito, ¿no?, de lo que decía. Ella hablaba de Eduardo Villarruel, que fue su padre, efectivamente combatió en Malvinas, el jefe de la compañía de comando 602, junto con Aldo Rico. Antes de eso participó en la represión de la dictadura, cosa por la que fue condecorado por lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión. Lo que no menciona Villarruel es que en junio del 87, mientras estaban las sublevaciones militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín, el papá de ella se negó a jurar por la Constitución Nacional, lo cual le valió 40 días de arresto y que le sacaran las condecoraciones por Malvinas. Porque él no quería... Porque él consideraba que la democracia estaba por debajo de los valores que representan las Fuerzas Armadas, la bandera, ¿no? No lo Una cuestión, eso, a ver, hoy se los digo... Que tuvo. Sí, hoy se los digo y suena raro, pero en ese momento estaban condicionando a la democracia y uno de los que hizo esto fue el padre de Victoria Villarruel. Porque ella salió a contestar en las redes sociales a una acusación, justamente que le hacen al padre, de que le habían quitado los honores, y ella responde otra cosa, no contó que había sido porque había decidido no jurar por la Constitución Nacional. Es conocido, fue tapa de los diarios en esa fecha. Como siempre cuenta otra historia, ¿no? Bueno, pero ¿qué es con lo que pasa con los apropiadores de niños de esa época, ¿no? Que cuentan su versión de la historia, donde ellos son héroes y los demás son los hijos de puta que piensan mal de ellos. El padre de Villarruel no fue juzgado por delitos de lesa humanidad porque falleció antes de que las investigaciones llegaran, pero tenía condecoraciones por la lucha contra la subversión. ¿Qué es la lucha contra la subversión? Se lo dejo para que lo piensen. Bueno, cerrando entonces, distintos usos de la memoria de Malvinas. En el caso de Milei, para tratar de hablar de este discurso negacionista, Kicillof pegándole a Milei, Villarruel diferenciándose un poquito de Milei. Eso fue lo que tuvimos ayer en el 2 de abril. Muy bien, señores, 7 de la mañana, 53 minutos.